Hermanas en Jesucristo, seguimos con la fiesta de los primeros frutos o primicias o bikurim. Estábamos viendo que nuestro Señor Jesucristo no resucitó solo, o sea, Él resucitó primero, pero también hizo que resucitaran muchas personas. Ahora, ¿cuántas fueron? En su palabra nos dice Dios eterno quiénes son esas primicias y dónde se encuentran. Apocalipsis 14:1-5. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Pues, ¿qué creen? Que en Apocalipsis nos está diciendo que estos 144,000 son las primicias que nuestro Señor Jesucristo levantó el día que Él resucitó. Son los redimidos y son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo sabemos esto? Puesto que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, no fueron de que ya esto es el final. Esto fue durante la resurrección de Yeshua Mashiach. Esto fue cuando Él resucitó y se presentó ante el Padre. Y los 144,000 son esos redimidos que tomó Yeshua Mashiach de las personas que ya habían muerto antes y que habían sido fieles a Jehová y que no habían sido contaminados con mujeres porque eran vírgenes, y que puede tomarse esto literal, que no habían tenido relaciones con mujeres, o bien espiritual. Estas mujeres generalmente son doctrinas diferentes y que eran vírgenes porque nunca tuvieron otro tipo de religión, otro tipo de situaciones espirituales, sino que siempre siguieron la palabra de Jehová como venía en la Torá. Y por eso se hallaron sin mancha, sin mácula, delante del trono de Dios. Estos son las primicias para Jehová, para Dios y para el Cordero, para Yeshua Mashiach, para Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto también? Bueno, ¿a qué se refirió nuestro Señor Yeshua con los cultivos? ¿Qué le llamaba él cultivos? Mateo 9, 35, 38 dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, o sea, las buenas nuevas del reino de Dios, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Mies del griego terismo, que significa siega, cosecha o cultivo. El Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, hablaba como mies a los hombres y mujeres que estaban sin pastor, sin que nadie los guiara en la palabra del Padre Eterno. A eso se refería Yeshua con los cultivos, con la mies, y a eso se refiere entonces cuando Él es la resurrección y luego las primicias fueron esas mies que Él recolectó de entre los hombres para presentársela ante el Padre Eterno. Entonces, estos son los 144,000 los redimidos que fueron las primicias para el Padre Eterno. Ahora también, ¿cuál fue o qué nos dejó nuestro Señor Jesucristo como misión o trabajo? Recuerden que en el anterior dice que le roguemos al Señor que envíe obreros a su mies y el trabajo que nos deja o nos encomienda nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach es Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la misión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como misión, nuestra misión como seguidores de Cristo es predicar el Evangelio, o sea, es hablarlo, es decirles a toda la persona que podamos que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, es el Mesías y que Él vino a hablar respecto al reino de Dios, que el Padre Eterno existe, que el mundo espiritual existe, que hay unas reglas que debemos de seguir, que creamos en Él, que nos bauticemos en señal de que estamos limpiándonos y arrepintiéndonos de lo que hemos estado haciendo aquí en el mundo, que busquemos el reino de Dios antes y todas las cosas nos serán añadidas y que por esa fe de creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos, también nosotros seremos levantados en el día en que Él regrese. Y el que no creyere en esto, que lo escuchare y no lo creyere, ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el Hijo, en el unigénito de nuestro Padre Eterno. ¿Cómo celebramos hoy la fiesta de las primicias o primeros frutos? Debemos presentar en la fiesta de primicias, en oración ante Jesucristo, a las personas que se les compartió la palabra en el año y las que deseamos que reciban a nuestro Salvador para salvación de sí mismas. Alabanza a nuestro Padre Eterno, ya que esa es mi ofrenda encendida de acuerdo a lo que nuestro Señor desea y con corazón gozoso y humilde, porque yo no llevo a nadie a los pies de Jesucristo, sino que mi Padre eterno los lleva a Él. Mi gozo consiste en que fui como vaso de barro en obediencia para que se cumpliera su perfecta voluntad. Nosotros no llevamos a nadie a los pies de Cristo. Es el Padre el que los lleva a los pies de Cristo para que a través de Jesucristo se pueda reconciliar con el Padre Eterno. Nosotros somos servidores inútiles y lo único que nos queda por hacer es compartir la palabra del Señor. Es que si nos está dando un don, lo compartamos con los demás
para poder estar compartiendo la palabra del Evangelio. Ahora con lo de la pandemia y todo, fue que el Señor nos ha dado oportunidad de por medios electrónicos estar haciendo el compartir este pan, el compartir esta palabra. Y aunque a muchos que ahorita tienen la oportunidad de oírla, no la oyen, que aunque se les comparte y todo, no la quieren escuchar, a mí me da mucha tristeza. Pero digo, bueno, quizá ahorita no es su tiempo, quizá mañana, pasado, el próximo mes o el próximo año, dentro de 3 o 5 años, no lo sabemos. Que tampoco sabemos cuánto nos queda de vida o cuánto el Padre va a tomar ya nuestra vida y decir hasta aquí llegaste. Por eso dice que cuando tengas oportunidad, el día es hoy, cuando escuches de Él, que quebrantes ese corazón de piedra para que puedas volverlo hacia Él. A nadie se le obliga, porque ni siquiera nuestro Padre nos obliga, y yo estoy feliz de poder compartir esta palabra con ustedes, pero también soy feliz porque sé que no es solamente con ustedes, porque esto se está subiendo a la nube y porque un día a alguien le va a servir. Si no es a este grupo, si no es a la persona que se lo compartí, va a ser quizá otra persona que ni siquiera me conoce y ni siquiera conozco y no hay por qué, yo no soy importante. Lo que es importante es la palabra de Dios. Lo que es importante es que conozcan estas fiestas, que conozcan a nuestro Yeshua Mashiach, que sepan que es el Mesías y que puedan estar en comunión con Él. Eso es lo importante. Y le doy gracias al Señor que me usa con este granito de arena para, aunque sea una persona, aunque sean dos personas, que escuchen esto a través de este vaso de barro, a través de esta sierva que no sirve para nada, y que pueda entrar en su corazón el Padre y que los pueda llevar a Jesucristo, a Yeshua Mashiach y que puedan ser salvos. Eso es lo mejor de esto, que si ya es hoy, no es, que si no es mañana, pero será en el tiempo y en el momento en que nuestro Padre eterno lo decida y por algo se está haciendo este trabajo. Y la más beneficiada soy yo, porque yo estoy obligada a estudiar, porque yo estoy obligada a volver a repasar los temas, a volver a repasar la palabra de Dios. Y cada vez que la vuelvo a leer y que le entiendo más, me gozo y le doy muchas gracias al Señor por haberme escogido y por haberme dado la oportunidad de entender su palabra verdaderamente y por haberme sacado de Babilonia y por haberme sacado de todas las costumbres mundanas, de celebraciones paganas que no eran para él y que no son de su agrado. Le doy muchas, muchas, muchas gracias a nuestro Padre Eterno por haberme llevado a los pies de Jesucristo, de nuestro Yeshua Mashiach, y por darme la oportunidad de hacer este pequeño trabajito, este pequeño granito de arena para compartirlo, porque va a haber a alguien que le sirva, va a haber a alguien que alcance, va a haber a alguien que va a escuchar y que va a abrir su corazón y que el Padre lo va a llevar hacia los pies de Cristo y que va a ser salvo. Muchas gracias por permitirme, Señor, llegar a esa persona. Gracias.
Padre. Amén.